Polly, de 12 años, fue secuestrada de su casa durante una fiesta de pijamas. Ella y sus amigas fueron sorprendidas mientras dormían por un hombre que ingresó a la casa y se llevó a Polly. Lo más inesperado en este caso es que la policía habló con Richard Davis, sin saber que él tenía secuestrada a Polly. Pero antes de continuar me presento, soy Noelia y en este canal les comparto casos impactantes. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. Polly Hannah Klaas nació el 3 de enero de 1981 en Fairfax, California. Era hija de Mark Klaas e Eve Nicole. 3 años más tarde, sus padres decidieron que era el momento de firmar el divorcio. Su padre se casaría de nuevo. Su madre también contraería nupcias por segunda vez. De esta relación nació una segunda hija llamada Annie, aunque este matrimonio también se disolvió. Pero aunque las circunstancias sean difíciles y dolorosas, la vida continúa y Polly siguió creciendo bajo el cuidado de su madre y junto a su hermana menor. Era una niña alegre y con una gran inclinación hacia la música. No solo amaba cantar, tocaba el piano y el clarinete. También se sentía atraída por la actuación, tanto que participaba en cada una de las obras de teatro que se organizaban en su escuela, y soñaba con ser actriz. Era el viernes 1 de octubre de 1993. Polly, su madre y su pequeña hermana Annie de 6 años vivían en la tranquila ciudad de Petaluma, en California. Polly tenía 2 amigas muy cercanas, con quienes disfrutaba compartir su tiempo. Era usual que las niñas se juntaran y ese día decidieron hacer una pijamada en su casa. Gillian fue la primera en llegar, mientras que Kate llegó de segunda, en compañía de su madre. Poco antes de las 8 de la noche, las 3 niñas estaban juntas y la fiesta de pijamas ya había comenzado. Todo iba muy bien, la diversión predominaba en el ambiente. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Eve, la madre de Polly, fue a la habitación de su hija para ver cómo estaban. Les pidió hablar en voz baja, pues iría a dormir junto a su hija menor Annie. Finalmente les deseó buenas noches y se fue a su habitación. Solo el baño separaba su dormitorio del de su hija mayor. Poco tiempo después, las niñas también decidieron ir a dormir, sin sospechar que la escena más aterradora de sus vidas estaba a punto de comenzar. Eran las 10:30 de la noche cuando un hombre logró ingresar a la casa. Llevaba un cuchillo en una de sus manos. Entró a la habitación y ató a las niñas con tiras de ropa. También utilizó el cable del Nintendo. Después cubrió sus cabezas con fundas de almohadas para evitar que pudieran verlo. Las niñas no tuvieron oportunidad de gritar. No pudieron pedir auxilio y alertar a Eve de lo que estaba sucediendo. El hombre las amenazó con cortarles el cuello si no le obedecían. Les dijo que solo estaba allí para robar dinero y las obligó a acostarse boca abajo y contar hasta 1000. Prometió que cuando terminara, él ya no estaría en la casa. Las niñas estaban aterradas. Durante los primeros segundos de aquella escena aterradora, quisieron pensar que se trataba de una broma pesada, pero rápidamente se dieron cuenta que todo era realidad. Una vez escucharon que la puerta se cerraba, se apresuraron a desatarse. Pero el miedo no acababa. Se dieron cuenta que Polly no estaba. El violento hombre se la había llevado con él. Gillian y Kate corrieron a despertar a Eve para darle la peor noticia de su vida. Su hija había sido secuestrada. Por supuesto, todo parecía un mal chiste, hasta que revisó la casa y no pudo encontrarla. Llamó a la policía y aunque al inicio de la llamada estaba desorientada, rápidamente su voz se tornó nerviosa. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta que sucedía lo peor. Tuvo que reaccionar. Un hombre entró a su casa y se llevó a su hija mientras ella estaba dormida. La operadora de emergencias que atendió la llamada inmediatamente envió ayuda. También pidió hablar con las niñas y Kate explicó brevemente lo que había sucedido, hasta que el llanto no le permitió decir ni una palabra más. Los oficiales hasta el momento solo sabían que era un hombre con barba y tatuajes. Los vecinos dijeron haber visto un hombre con tales características merodeando el lugar. También lo confirmó la madre de Kate. Ella afirmó verlo cerca de su auto cuando dejó a su hija en la casa de Polly. Eran un poco más de las 11 de la noche y a 30 kilómetros del norte de Petaluma, específicamente en la zona rural de Santa Rosa, Dana Jeff llegó a su casa después de cumplir su jornada laboral. Allí la esperaban su hija, quien también tenía 12 años, y la niñera Shannon Lynch. Las 2 mujeres conversaron un rato hasta que llegó el momento de partir. Shannon subió a su vehículo.
pero mientras se dirigía a la ruta notó que un auto se había caído en una zanja. Se trataba de un Ford Pinto. Decidió detenerse para saber qué había sucedido exactamente. El conductor se acercó a ella y solo su apariencia fue necesaria para que se asustara. Era un hombre con barba, tenía mal olor y su aliento apestaba a alcohol. Sin embargo, ella le preguntó qué necesitaba. Él le indicó que una soga para sacar su auto. Shannon también le hizo saber que ese era un camino privado y no podía ingresar sin permiso a la propiedad. Pero él le respondió de forma desafiante. Ella se asustó y prefirió marcharse sin decir nada más. Siguió conduciendo y cuando llegó al teléfono más cercano, llamó a Dana para alertarla sobre la presencia del hombre en su propiedad. Le contó lo que había sucedido y le aconsejó llamar de inmediato a la policía. Dana sintió miedo y decidió retirarse del lugar con su hija. Mientras conducía vio el auto, pero continuó su camino y llamó al 911 desde un teléfono público que estaba en una estación de servicio. El servicio de emergencias atendió su llamada y 2 policías llegaron a la estación de servicio donde se encontraba Dana. Después comenzaron juntos el camino de regreso a su propiedad. Los oficiales al llegar se acercaron al hombre que aún estaba junto al auto accidentado. Le solicitaron los documentos y su registro. Era Richard Allen Davis. El hombre tenía barba, transpiraba y le faltaba el aliento a pesar de que el clima era fresco. Además, su cabello estaba lleno de hojas y ramas. Los oficiales revisaron sus datos personales, pero todo parecía estar bien. También registraron el interior del auto sin hallar algo fuera de lo normal, aunque había cerveza no salía de los márgenes de la legalidad. El hombre no dejaba de parecer sospechoso ante los ojos de los oficiales. Estaba sucio y en un lugar extraño a altas horas de la noche, pero no tenían nada en su contra. Intentaron convencer a Dana de denunciarlo por invadir su propiedad. Ella decidió no hacerlo, no había sucedido algo de gravedad y pensó que no tenía razones para ello. Finalmente los policías completaron algunos formularios con los datos de Davis. También pidieron una grúa. Sacaron el auto y lo acompañaron hasta la ruta. Allí parecía haber terminado la tranquila noche de ese 1 de octubre de 1993. Pero los oficiales no sabían que en Petaluma, horas antes, una niña había sido secuestrada. No tenían idea de que aquel desconocido y barbudo hombre acababa de cometer uno de los peores delitos en toda la historia de California. Richard Allen Davis nació en 1954. Era hijo de Evelyn Smith y Robert Davis y el tercero de 5 hermanos. Sus padres eran alcohólicos y se divorciaron cuando él era un niño, pero él siempre lo dejaba al cuidado de algún otro miembro de la familia, personas contratadas e incluso mujeres con las que estaba saliendo. A los 12 años, Davis ya había dado el primer paso al camino de la criminalidad. Inició con robo y falsificación. Cuando tenía 15 años le otorgaron la libertad condicional por primera vez. A partir de allí estuvo varias veces en la cárcel, aunque siempre volvía a obtener la libertad condicional. A los 22 años llevó a cabo su primer intento de secuestro. Fracasó, pero esto no impidió que siguiera intentándolo. En repetidas ocasiones quiso secuestrar mujeres, pero ellas lograron escapar. En el año 1984, Davis fue arrestado una vez más por otro intento de secuestro. Para entonces tenía 30 años. Como resultado, fue condenado a 16 años de cárcel. Sin embargo, solo cumplió la mitad de la condena, y al año siguiente de estar en las calles, cometió su más horrible crimen. Davis fue sometido a evaluación psiquiátrica. El diagnóstico de los especialistas fue desorden de la personalidad, también personalidad antisocial y personalidad esquizoide. Polly Klaas estuvo desaparecida por casi 2 meses. Tanto su familia como la comunidad de Petaluma esperaban su regreso. Por su parte, la policía seguía intentando obtener pistas de su paradero, pero la investigación no fue un proceso sencillo. En la primera etapa, el equipo forense del FBI halló apenas una prueba física en la casa de la niña. Fue tan solo una huella parcial de la palma del secuestrador, justo en su litera. Pasaría un mes para que esta prueba pudiera ser realmente útil. El 27 de noviembre, Dana Jeff, quien había visto a Davis en su propiedad la noche del 1 de octubre cuando Polly desapareció, vigilaba los trabajos de deforestación que se llevaban a cabo en su propiedad. Durante dichas labores encontraron las prendas de una niña. Eran leggings rojo, un buzo negro y un trozo de tela de color blanco con forma de capucha. Para entonces ya todos conocían la noticia de la desaparición de Polly y su relación con un hombre barbudo.
Dana inmediatamente recordó el incidente con el hombre y el auto accidentado en su propiedad, y algo le hizo pensar si habría sido él el responsable de la desaparición de la niña. Invadida por un terrible sentimiento, llamó a la policía una vez más y notificó lo que había encontrado. El investigador Mike Magnus se dirigió al lugar e hizo una revisión con gran minuciosidad. Así encontró otras pistas como trozos de una correa, un envoltorio de preservativo, fósforos y una botella de cerveza. Todo fue llevado al laboratorio de criminalística del FBI. Allí compararon estos elementos con las demás prendas que se habían recogido en la casa de Polly. Tanto los leggings como el buzo encajaron a la perfección. Los investigadores revisaron las llamadas que se habían hecho el día del secuestro en la zona. Esto permitió conectar a Davis con el caso, todo gracias a que los agentes de policía esa noche completaron y archivaron un formulario con sus datos. Al mismo tiempo fue posible comparar la huella de su palma con la huella encontrada en la escena del secuestro y ordenaron su arresto. El 3 de diciembre, el departamento del sheriff del condado de Sonoma, junto a la policía de Petaluma y el FBI, comenzaron la búsqueda de Polly por toda la zona. Fue una búsqueda realmente masiva, pero no hallaron a la niña. Mientras tanto, Davis era interrogado por la policía de Petaluma y el FBI, hasta que viéndose acorralado por la evidencia, la noche del 4 de diciembre de 1993, confesó ser el responsable del secuestro y, peor aún, admitió haber asesinado a Polly e indicó a los investigadores el lugar donde enterró su cuerpo. Efectivamente, allí se encontraba. Para la policía fue la más desgarradora confirmación. El lugar que eligió para la sepultura fue la autopista 101, a 1 milla al sur de los límites de Cloverdale, en California. Davis dijo haber obligado a Polly a esconderse en la maleza antes de que llegaran los oficiales de policía. Después que la grúa recuperó su auto, esperó, regresó al lugar y la estranguló hasta la muerte. Así que cuando los oficiales lo interrogaron, la niña aún se encontraba con vida. A pesar de ello, los investigadores sostuvieron la hipótesis de que después de encontrarse con la niñera Shannon Lynch y la dueña de la propiedad, sintió temor de que pudieran alertar a la policía. Por ello acabó con la vida de la niña antes que llegaran los oficiales y escondió su cuerpo en la maleza, cerca de donde su auto se había quedado atascado. Después de que los oficiales le ayudaran a recuperar el auto y lo escoltaran hasta la carretera, esperó un tiempo para regresar al lugar, recuperar el cuerpo y enterrarlo. De cualquier forma, los acontecimientos exactos posteriores al secuestro de Polly nunca se han confirmado por completo. En cuanto a los resultados de la autopsia, ratificaron que había sido estrangulada, pero no pudieron determinar si la agredió debido al grado de descomposición del cuerpo. Richard Allen Davis fue detenido, acusado y en 1996 fue sentenciado a muerte por inyección letal. Para entonces tenía 41 años y a pesar de todas las pruebas en su contra y su anterior confesión, allí se declaró inocente. Como si fuera poco, hizo un gesto obsceno frente a la familia de Polly y tuvo la osadía de decir que las últimas palabras de la niña fueron acusar a su padre Mark Glass de agredirla. En aquel momento, Mark Glass tuvo que ser sujetado por los guardias de seguridad después de que intentara golpear al asesino de su hija. El asesinato de Polly Glass fue uno de los crímenes más mediáticos en California. Incluso todo el país supo del terrible hecho. Además, el caso desató una gran polémica por los errores cometidos durante todo el proceso de investigación. Para comenzar, los policías que estaban a cargo del caso se comunicaban por el Canal 3, mientras que los agentes que acudieron al llamado en Santa Rosa donde Davis se accidentó usaban el Canal 1. Esto hizo que entre ellos no existiera comunicación. Si todos hubiesen utilizado el mismo canal, cada uno de los agentes habría estado al tanto de la situación. Davis habría sido detenido el mismo día y tal vez la vida de Polly se habría salvado. Muchos consideraron que este fue el primer desacierto en el caso. A la vez era una debilidad dentro del funcionamiento del cuerpo policial. El segundo error fue la falta de acceso de los oficiales a la base de datos. Aunque verificaron los datos personales de Davis y los de su auto, no pudieron saber que se trataba de un hombre con un amplio historial criminal, incluyendo varios intentos de secuestro. Todo este escenario condujo a cambios en el sistema de comunicación centralizado de la policía. También incentivó cambios en las leyes de California. Uno de los promotores de todos estos cambios fue Mark Glass. Después de la muerte de su hija, dedicó todos sus esfuerzos a impulsar los cambios de las leyes californianas. Fue así como también logró la aprobación de los 3 strikes,
lo cual otorga cadena perpetua a los delincuentes que contengan 3 condenas por delitos graves. En resumen, se convirtió en un defensor de la pena de muerte y creó la Class Kids Foundation en 1994, con el objetivo de detener los crímenes contra los niños. En la actualidad, Richard Allen Davis tiene casi 70 años y continúa en la fila de la muerte en la prisión de San Quintín en California. Sin duda, el asesinato de Polly fue uno de los más polémicos por el hilo de acontecimientos que incluyó. Conmocionó no solo a Estados Unidos, también al mundo entero y hoy sigue teniendo eco. Quiero saber qué opinan de este caso. Dejen sus opiniones en los comentarios. Gracias por llegar al final del video. Si les gustó, los invito a suscribirse. Recuerden que lo pueden compartir para que llegue a más personas. De esta forma, culminamos el día de hoy. Adiós.